Hola, muy buenas. Hoy os voy a hablar un poco del tema correspondiente a las fracciones. Mirad, el origen de las fracciones o los quebrados es muy remoto, es de hace muchísimo tiempo, no es de ahora. Ya fueron conocidos por los babilonios, por los egipcios, por los griegos. De hecho, los egipcios resolvían problemas de la vida mediante operaciones con fracciones. Eso sí, siempre con fracciones en el que el numerador, es decir, que el de arriba, era siempre un 1. Por ejemplo, cómo se tenía que distribuir el pan, cómo se podían construir las pirámides y otras medidas que utilizaban para medir la tierra. Eso han aparecido en muchas inscripciones antiguas, como en el conocido papiro de Ames. En el siglo VI después de Cristo fueron los hindúes quienes establecieron las reglas de las operaciones con fracciones, y en el siglo IV después de Cristo. En esta época también Aryabhata se preocupó de estas leyes y después lo hizo mucho mejor Brahmagupta en el siglo VII. Las reglas que utilizamos en la actualidad para trabajar con fracciones fueron obra en realidad de Magira en el siglo IX y Bhaskara en el siglo XII. El nombre de fracción, para terminar, se lo debemos a Juan de Luna, que lo tradujo del latín, y en el siglo XII, en el libro de aritmética de Al-Kharizmi, él empleó la palabra fractio para introducir la palabra en árabe al-kash, que significa quebrar o romper. La fracción también se conoce con el nombre de quebrado, y el origen de la fracción apunta a la necesidad de contar, de medir y de repartir, entre otras. Pues una vez que he dicho un poco la historia de las fracciones, un poco de dónde vienen y por qué se utilizan, que es para repartir, vamos a ver cómo se trabaja con ellas, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, lo más fácil es, como vimos en clase, es la multiplicación y la división. Eso todo el mundo tiene que saber hacerlo. Así que, si os recuerdo, para multiplicar fracciones, lo que hacemos es lo siguiente. Si yo tengo la fracción a partido por b y hay que multiplicarla por la fracción c partido por d, lo que hacemos, si acordáis, era que multiplicaba los numeradores, es decir, los de arriba, y los denominadores, es decir, los de abajo. Me explico. Por ejemplo, imaginad que tengo que hacer, voy a coger otro color que no sea el naranja, o por ejemplo el azul. Si tengo que hacer, por ejemplo, 2 tercios y hay que multiplicarlo por 4 quintos, pues os recuerdo que esto sería 4 por 2, 8 y 5 por 3, 15. Es decir, lo único que tengo que hacer es multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Muy fácil, ¿vale? En el caso de la división también es bastante sencillo. Para dividir, lo que hacemos es lo siguiente. Lo que hacemos es que la técnica que utilizamos, si tengo que hacer AB entre C y D, lo único que tenemos que hacer es multiplicar, pero en cruz, es decir, A por D y B por C. ¿Me explico? Si tengo que hacer 2 tercios entre 4 quintos, como la cuenta de antes, en este caso haré 2 por 5, 10 y 3 por 4, 12. Es decir, lo que haré será multiplicaré 2 por 5 y lo pondremos arriba, y 3 por 4 y lo pondremos debajo. Luego, una división en realidad es una multiplicación en cruz. ¿Cómo se suman y cómo se dividen y cómo se restan? Bueno, pues aquí distinguimos dos casos. Para la suma y resta, sumas y restas, podemos distinguir el caso que sería con el mismo denominador, que es el caso más sencillo, o con distinto denominador. ¿Qué pasa si tienen el mismo denominador? En ese caso es súper fácil. Si tengo que hacer A partido por B y hay que sumarlo con C partido por B, en este caso, si os dais cuenta, tienen el mismo denominador, es decir, la parte de abajo igual. En ese caso, sumo la parte de arriba a más C, manteniendo intacta la parte de abajo. Eso es lo que haremos, es decir, sumaremos la parte de arriba, bueno, sumaremos si una suma, si una resta, pues restaremos, y dejaremos igual la parte de abajo. ¿Me explico? Por ejemplo, si tengo que hacer 2 quintos y hay que sumarlo con 1 quinto, pues en este caso lo que haremos sería 3 quintos, es decir, sumaré lo de arriba y dejaré igual lo de abajo. Si a una resta tendremos lo mismo, ¿vale? Si tengo que hacer 4 séptimos, tengo que restarle a 5 séptimos, en este caso haremos 4 menos 5, que sería menos 1, y dejaré el 7. Que no se nos olvide que si a la hora de restar sale negativo, hay que dejar el negativo. Cuidado con eso, ¿vale? ¿Qué pasa si tenemos que sumar y restar, pero con distinto denominador? 4. Sumas y restas con distinto denominador. Bueno, aquí la verdad es que vamos a tardar un pelín más porque tenemos que hacer el mínimo con un múltiplo de los denominadores. Es decir, imaginad que tengo que hacer 2 quintos y tengo que sumarlo con 3 décimos, por ejemplo.
¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí me doy cuenta que los denominadores no son iguales. Entonces, como no son iguales, no puedo sumar. Que nadie me haga, por favor, 2 más 3, 5 y 5 más 10, 15. Eso estaría mal. No es cuestión de sumar arriba y sumar abajo, ni muchísimo menos. De hecho, ni siquiera aquí se hacía aquí. Se hacía así. Aquí sumábamos los numeradores, pero, por ejemplo, el denominador no se sumaba, se dejaba igual. Entonces, ¿qué hago en este caso? En este caso hay que hacer el mínimo común múltiplo de los denominadores. Es decir, hay que hacer el mínimo común múltiplo de 5 y de 10. ¿Cómo se hacía eso? Si recordáis, hacíamos la descomposición en factores primos. 5 da 5 y 1. Y 10, si lo descomponemos, 2, 5, 5 y 1. Recuerdo siempre que se divide por el primo más pequeño. El 10 se puede dividir por 2, por 5, pero siempre dividimos por el más pequeño posible, ¿vale? Una vez que tengo la descomposición, pues el 5 se escribe como 5, el 10 se escribe como 5 por 2. Yo recuerdo que el mínimo común múltiplo consistía en elegir siempre de los repetidos el de mayor exponente, aquí daría igual, y también los no repetidos. Luego en este caso el mínimo común múltiplo sería 5 por 2, que sería 10. Pues bien, ese mínimo común múltiplo, que es 10, es el que nosotros escribiremos justamente debajo de cada fracción. Es decir, cada fracción va a perder ahora su denominador. La primera deja de tener un 5, tendrá un 10, y la segunda mantiene su 10, porque en este caso coincide con el mínimo común múltiplo, ¿vale? Así que esta se cambiaría por un 10 y esta también, lo que pasa que en este caso coincide. ¿Y ahora qué es lo que hacemos? Dividimos ese mínimo común múltiplo entre cada uno de los denominadores y sus resultados son los que multiplican a los numeradores. Es decir, haremos 10 entre 5, 2, que multiplica 2, con lo que aquí nos quedaría un 4. Haciendo lo mismo con el otro caso, 10 entre 10, 1, que al multiplicar al 3 se nos quedaría un 3. Y ahora, si os dais cuenta, estamos en el caso anterior, que es cuando tienen el mismo denominador. Como coincide el denominador, lo que hago es que mantengo el denominador, que sería un 10, y sumaría lo de arriba, en este caso me quedaría un 7, quedando la fracción 7 décimos como resultado final. Hago otro ejemplo un poco más complicado que tenga varias operaciones, porque en este ejemplo he puesto solamente una suma, pero puede ser una recta o puede ser incluso una combinación de ellas. Es decir, por ejemplo, imagina ahora que tengo el ejercicio siguiente. Un quinto hay que sumarlo con 2 tercios y hay que restarlo, por ejemplo, 5 décimos. Pues me di cuenta que como los denominadores son diferentes, hay que hacer el mínimo común múltiplo de ellos. Es decir, el 5 se descompone, que me quedará como 5 y 1. El 3 se descompone, que me quedará como 3 y 1. Y el 10 se descompone, que sería 2, 5, 5 y 1. Por tanto, 5 me quedará 5, 3 quedará 3 y 10 quedará 5 y 2. Fijaos que siempre me gusta colocarlo de esta manera. Los 5 debajo de los 5, los 13 debajo de los 13, ¿vale? Y si no hay, pues voy dejando huecos. ¿Por qué? Porque ahora es mucho más fácil elegir de los repetidos el de mayor exponente, aquí daría exactamente igual, y también los no repetidos, con lo que en nuestro caso el mínimo común múltiplo que estoy buscando, el mínimo común múltiplo de 5, de 3 y de 10, será el resultado de multiplicar 5, 3 y 2. En este caso sería 30 el mínimo común múltiplo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta fracción pierde su 5 de denominador y se queda con un 30. Esta fracción pierde su 3 y se te queda un 30. Esta fracción pierde su 10 y se te queda un 30. Es decir, que me quedaría esto. La primera con un 30 debajo, más la segunda con un 30 debajo, menos la tercera con un 30 debajo. ¿Y ahora qué le pongo arriba? Divido ese 30 entre cada uno de los denominadores. 30 entre 5, 6, que multiplicaría a 1. 30 entre 3, 10, que multiplicaría a 2. Y 30 entre 10, 3, que multiplicaría a 5. Es decir, me quedaría eso. 30 entre 5, 6, por 1, 6. 30 entre 3, 10, por 2, 20. Y 30 entre 10, 3, por 5, 15. Con lo que ahora, como sí tienen el mismo denominador, lo que hago es que dejo el denominador y sumaría lo de arriba. El 6 más el 20 menos el 15. Y tenía que hacer esta cuenta. Sería 6 más 20, que sería 26 menos 15, partido por 30. Si os dais cuenta, como aquí tengo una diferencia, en este caso
son números enteros, ¿vale? No hay ningún tipo de problema, podemos hacerlo, pero bueno, que podría haber salido, por ejemplo, un número negativo. En este caso sale positivo porque 15 menos 26, como sabéis, lo que nos da sería 11. Por tanto, no hay ningún tipo de problema a la hora de hacer este tipo de operaciones, siempre se sigue el mismo proceso, es decir, en el caso de que no coincidan los denominadores, cuando no coincide lo de abajo, lo que haremos será el mínimo con un múltiplo, dividimos entre cada uno de los denominadores y su resultado se multiplica por el numerador. Por supuesto, nos podemos encontrar casos de operaciones combinadas, es decir, yo puedo encontrarme el siguiente ejemplo. Por ejemplo, 2 tercios hay que multiplicarlo por 1/2 más 5 tercios, por ejemplo. En este caso se sigue el mismo procedimiento que hacíamos con números enteros. Siempre hay un orden, una jerarquía. Ya sabéis que lo primero que se hace son siempre los paréntesis, por tanto lo primero que habrá que hacer será esa suma aparte. Es decir, yo cogeré y esto de aquí lo voy a hacer aparte, ¿vale? Voy a sumar 1/2 más 5 tercios, que como tienen diferente denominador, habrá que hacer el mínimo con un múltiplo. Yo lo voy a hacer directamente, sale 6, ¿de acuerdo? Más 6. 6 entre 2, 3, por 1 sería 3, y 6 entre 3, 2, por 5 sería 10. Con lo que me quedaría 13 sextos, que sería este resultado el que habría que meter aquí. Por tanto, 2 tercios pongo por 13 sextos. Así que primero se hace el paréntesis, y es lo que he hecho. Primero he hecho el paréntesis, me he venido aquí debajo y lo he hecho y lo he cambiado por esa cuenta, y ahora ya finalmente habrá que hacer la multiplicación, que si os recordáis era en línea, ¿verdad? Así que sería 26 arriba y 18 abajo. Por cierto, esta fracción ya sabéis que se puede simplificar. Siempre que hagáis un ejercicio y la fracción permita escribirse de forma más sencilla, hay que simplificarla, lo que se conoce como reducirla. ¿Cómo se reducía una fracción? Pues muy fácil, vamos dividiendo arriba y abajo, ¿vale? Por el mismo número hasta que no pueda más. En este caso, por ejemplo, puedo dividir arriba y abajo entre 3. Es decir, si yo divido arriba y abajo entre 2, aquí lo que me quedará será 13 arriba y aquí lo que me quedará sería 9. Si os fijáis, esa fracción no se puede simplificar más, porque no hay ningún número que permita dividir arriba y abajo a la vez, entre otras cosas porque 13 es primo. Pues bien, esa fracción que acabamos de obtener aquí es la fracción más sencilla posible y es la que se conocía, si recordáis, lo que se llamaba como fracción irreducible, ¿vale? Siempre irreducible. Siempre que tengamos que hacer un ejercicio con operaciones, normalmente nos van a decir que operemos y que lo dejemos de la forma más sencilla posible.